Hola a todos, mi nombre es Damaris Lisset López Paredes. Vengo a hablarles un poquito de la historia de base de datos. Los orígenes de la base de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Desde en ese entonces, ¿verdad?, las personas ya tenían necesidad de tener algo para almacenar su información. En ese entonces se utilizaban piedras que hacían sus grabados de sus datos, de su información, y también utilizaban madera. Tenemos un ejemplo aquí, ¿verdad?, de base de datos de escritura no descifrada que ellos utilizaban en aquellos años. También tenemos un archivero, que esto ya fue con el tiempo, fueron ya los nuevos almacenamientos, ¿verdad?, donde se almacenaba en físico la documentación. Se dice que en 1963 se escuchó por primera vez la palabra base de datos en un simposio que se realizó en California. Aquí tenemos un pequeño línea de tiempo de cómo fue evolucionando las bases de datos. Se dice que en la década de los 50 las bases de datos eran cintas magnéticas, ahí se almacenaba la información. En 1960 jerárquicas y de red, ya en 1970 las relacionales. En 1980 ya aparecieron las bases de datos que estaban orientadas a objetos, y en 1990 ya estaban los lenguajes de consulta de SQL. Aquí tenemos unos ejemplos acerca de cómo eran, ¿verdad?, los esquemas y cómo eran las bases de datos. En 1950 aquí tenemos las cintas magnéticas, las que se utilizaron en 1950. También tenemos un ejemplo de base de datos relacional de SQL, y como todos ahora conocemos, ¿verdad?, las bases de datos que hay hoy en día. Tipo de base de datos. Base de datos relacional es una recopilación de la información empresarial organizada de tal forma que se pueda consultar, actualizar, analizar y sacar los datos fácilmente. Base de datos no relacional es aquella base de datos que no requiere estructuras de datos fijas como tablas, no garantiza completamente las características así, escala muy bien horizontalmente. También se utilizan en entornos distribuidos que han de estar siempre disponibles y operativos. También tenemos la base de datos NoSQL. El nombre de la base de datos NoSQL proviene de Not Only SQL, o en español no solo SQL. Esto se debe a que este tipo de base de datos suele evitar el uso de SQL o lo usa de apoyo, pero no como consulta. Base de datos orientada a objetos. Representa los datos en forma de objetos y clases. El objeto puede ser de un resultado de búsqueda a una tabla, y una clase es la colección de objetos. Base de datos jerárquico. Son modelos lógicos basados en registros que se usan para describir datos en los niveles lógicos y de vista. Se llaman así debido a que la base de datos se estructura en registros de formato fijo diferentes tipos. En cada tipo de registro se define un número fijo de campos o tributos, y cada campo tiene normalmente una longitud fija. Base de datos de red es una base de datos conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. El registro es similar al de una entidad como las empleadas en el modelo relacional. Bueno, continuamos con las bases de datos más populares y las que son usadas también en el ámbito empresarial, en las cuales tenemos Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL y Amazon DynamoDB. Comenzamos con Oracle. Oracle es un sistema de gestión de bases de datos de tipo objeto relacional, en la cual se ofrece bajo el GNU-GPL, que son los sistemas operativos de Unix. Este cuenta con las características de facilidad de uso, rendimiento, facilidad para instalar y configurar, y soporte multiplataforma. También cuenta con soporte SSL, que es un protocolo de cifrado de capa de los sockets seguros. Tiene licencias que están de pagas y gratis, pero el licenciamiento para empresas
son todas estas, hay que comprarlas. Estuve investigando y encontré que la Enterprise Edition Stream anda por los $8. No la veo tan cara, ¿verdad? Y aquí tenemos los dos enlaces de descarga. Pasamos con IBM DB2. IBM DB2 es un sistema para administración de bases de datos relacionales. Es un sistema de gestión de datos que entrega una plataforma de bases de datos flexible y que pueda ser rentable para la empresa. Suele ser la segunda base de datos más utilizada en entornos Unix y cuenta con las características de integridad, en la cual asegura la protección de los datos, múltiples usos, facilidad de instalación y uso y la escalabilidad. También tiene la universalidad, que cuenta con 16 plataformas, de las cuales 10 no son de IBM. Aquí están los enlaces de descarga. Las licencias. Más que todo, las licencias se encuentran en el directorio del DB2 del CD de activación, cual lo podemos descargar. Retomando lo que son las bases de datos más populares, entre ellas también está el PostgreSQL, el cual cuenta con licencias de código abierto o gratuitas. Entre sus características está la flexibilidad en cuanto a lenguajes de programación, es multiplataforma, maneja una herramienta que hace muy fácil lo que es la administración de bases de datos, es eficiente y tiene mejor estabilidad. En esta parte de acá podemos observar la página oficial y el URL de descarga de dicha base de datos. La siguiente es Amazon DynamoDB, el cual cuenta con las siguientes características. Es una base de datos rápido y flexible, tiene mejor restauración y seguridad integrada, rendimiento en milisegundos. Las licencias de dicha base de datos se pueden encontrar en Amazon Web Service y aquí en esta parte de aquí podemos observar lo que es el URL de descarga y la página oficial de dicha base de datos. Algunas características del SQL Server son un soporte exclusivo por parte de Microsoft. También contiene una escalabilidad, estabilidad y seguridad. Tiene una posibilidad de cancelar consultas, un patente gráfico de administración que permite utilizar comandos DDL y DML. Y aunque es nativa de Windows, se puede utilizar en varias plataformas como Linux o Docker. Lo que es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es una recopilación de elementos de datos con relación predefinidas entre ellos. Estos elementos se organizan como un conjunto de tablas y columnas. Una estructura jerárquica, en pocas palabras, sería una base de datos, un servidor y unos clientes, o nodos, como le quieran llamar. El lenguaje SQL o lenguaje de consultas estructurado es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar a pasos y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Una de las principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar las consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como realizar cambios en ellas. Originalmente basado en el álgebra relacional y el cálculo relacional, SQL consiste en un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de control de datos. El alcance de SQL incluye la inserción de datos, consultas, actualizaciones y borrado, la creación y modificación de esquemas y el control de acceso a los datos. También el SQL a veces se describe como un lenguaje declarativo, también incluye elementos. Mi nombre es Luis David. A mí me tocó hablar de lo que son los tipos de datos SQL, que son el binario, el de carácter, el de item, el decimal, el floating point, el integer, el monetary y el special. Estos son los tipos de datos más usados del SQL. Hay más y se dividen en varios tipos, pero lo que vamos a ver ahorita van a ser estos, ya que son los más utilizados en las bases de datos.
En la sintaxis está la sintaxis select, la disyntec, la where, el in y el or, el in, el between, el like, el ordinary book, el ordinary b, está el count, que es un contador, el group b. También tenemos lo que es la sintaxis